Elena, estás muteada. Buenas tardes a todos. Desde la Dirección de Pedagogía, dependiente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Blas Pascal, les damos la bienvenida al ciclo La Escuela en Burbujas, aportes para educar en formatos híbridos. En el día de hoy tenemos el lujo de contar con la magíster Verónica Perosi, que nos compartirá una conferencia sobre la creación y acompañamiento de las trayectorias institucionales, docentes y estudiantiles. Les agradecemos a todos su presencia y ahora los dejo junto a la licenciada Silvina Greci, que realizará la presentación. Muchas gracias, María Elena, bienvenidos a todos y a todas. Antes de iniciar, les quiero contar que en el chat de este evento hemos dejado el contacto de Gabriela Defant, que es la encargada de vinculación Universidad y Escuela Media, para que puedan contactarla por las jornadas de puertas abiertas que va a realizar la universidad y para que puedan acercarle propuestas de charlas y capacitaciones para que sus alumnos puedan recibir este asesoramiento por parte de la universidad. Ahora sí, muy especialmente bienvenida Verónica a este espacio que es el inicio de un ciclo de 4 encuentros que hemos creado para abordar este momento tan especial en el que transitamos la vida escolar en burbujas. Cuando diseñamos el ciclo pensamos cuál sería el mejor inicio posible y tuvimos en cuenta la extensa trayectoria en tecnología educativa de Verónica, que al día de hoy le encuentra, entre otras destacadas actividades, como responsable de tecnología educativa de la maestría y carrera en especialización en tecnología educativa de la UBA. Pensamos también en lo importante de contar con su experiencia en temas de vanguardia como es la innovación. Verónica es evaluadora de proyectos para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, pero fundamentalmente porque Verónica es asesora en temas de tecnología educativa dentro y en las escuelas. Y su currículum empieza diciendo, soy maestra. Así que desde todo su trayecto y conocimiento y desde ese lugar tan especial que ella tanto quiere y seguramente les va a compartir por qué, es que la convocamos para dar inicio a este ciclo. Gracias, Verónica. Es una enorme alegría tenerte en este espacio. Gracias, Silvina. Ya me hiciste emocionar. Vamos a empezar mal. Si me haces llorar desde ahora va a ser como complicado. Bueno, primero, hola a todas, a todos, el esfuerzo que deben haber hecho para poder hacerse un ratito y compartir la tarde con nosotras hoy. Quiero agradecer de nuevo a la Universidad Blas Pascal, que yo ya me siento en casa, ¿no? La veía a María Elena, que tuve la oportunidad de abrazarla, allá hacíamos cuentas de hacía cuánto tiempo atrás, un par de años atrás, verla a Silvina en otro contexto, además, más también, ¿no? Profundizando raíces académicas, pero en otro contexto, conocerla a Carla, Valentina, Agostina, bueno, nada, yo me siento ya en casa, así que gracias por la invitación y por la presentación y a todos ustedes por estar del otro lado. Vamos a intentar tejer algunos diálogos, tejer algunas conversaciones, algunas reflexiones que nos permitan pensarnos en este contexto, que es un contexto de época, pero también pensarnos hacia dónde queremos ir, lo que queremos construir, aquello que queremos soñar y que también vale la pena que nos demos un espacio para eso. Este ciclo es, como contaba Silvina, es un ciclo que tiene varios diálogos también con otras colegas que vamos a estar analizando los temas de la escuela en burbuja. Y es interesante, ¿no? Porque en estos tiempos la escuela
hace burbujas, pero está muy lejos de ser una burbuja o estar la escuela en una burbuja, ¿no? Estamos viviendo una escuela que está conectada con el territorio, conectada con la realidad social, conectada con las comunidades, conectada con las familias, conectada con lo que le pasa a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes, conectada con cómo se construye una experiencia, habitar y construir una escuela en estos contextos. Lo que tiene de las burbujas es que es una escuela que también se permite volar. Así que me voy a quedar con esa idea, una idea de una escuela muy arraizada a lo que nos está sucediendo, y en ese marco me gustaría recorrer con ustedes algunos temas que tienen que ver con algunas preocupaciones que vengo trabajando hace algún tiempo. Esas preocupaciones tienen que ver con cómo las instituciones educativas generamos transformaciones que sean relevantes, transformaciones que sean profundas, transformaciones que sean actuales, y entender también cuál es el lugar de la tecnología. Eso tiene que ver con mi lado de la tecnología educativa, que la tecnología educativa para mí siempre involucró oportunidad, siempre involucró un vínculo fuerte con la cultura, un vínculo fuerte con quienes somos hoy y aquí. Entonces, la invitación para este ratito de la tarde va a tener que ver entonces con mirar algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio y que tienen que ver con la transformación educativa, mirarlas con cierta perspectiva, y mirarlo también con algunas marcas que tienen que ver con transformaciones que se hacen a través del trabajo y la fuerza de colectivos. Las escuelas representamos colectivos, no solo porque estamos en vinculación con otras escuelas y en relación con otros y otras, sino porque en sí mismo la escuela refleja un colectivo, un grupo colegiado, equipos de trabajo, cooperaciones. Entonces, en esta lógica de colectivos y movimientos y transformaciones, bueno, voy a intentar volver sobre algunas cuestiones que tienen que ver con procesos de transformación en tiempos de aceleramiento digital, sí, en tiempos de pandemia, sí, en tiempos de educación híbrida, sí, pero sobre todo con la idea de lo que nos invite a volar, esa escuela que quiere todavía tomar más vuelo del que tiene. En este marco le voy a empezar a presentar, a ver si les parece bien. Vamos a recorrer, durante este ratito, les voy a proponer recorrer 3 momentos. Vamos a trabajar en torno a algunos rasgos. Voy a empezar a presentar. Ahora me van a decir si vamos bien con la presentación y largamos. Bueno, espero que estén viendo. Vamos a empezar con algunos rasgos. Vamos a luego recurrir a algunos rasgos de la cultura contemporánea, ¿no? de este contexto de época que nos permita como comprender las marcas culturales y sociales que estamos atravesando como institución educativa, poder trabajar también con lo que en este momento llamamos constantes, es decir, esas cosas que aparecen como una marca recurrente en estos procesos de cambio, transformación y construcción de escuela, y algunos principios, pero no principios en términos de normas, ¿no? Sino principios en términos de horizontes o de búsquedas o de desafíos o de cuestiones a tener en cuenta para lo que sigue, ¿sí? A un año y poquito más de la pandemia y todavía con lo que nos toca avanzar y seguir construyendo. La primera cuestión, ¿estamos bien? Discúlpame que te interrumpa, no se está compartiendo el contenido. ¿Podrás intentarlo nuevamente, por favor? Por supuesto. A ver, atrás, denme un minutito, compartir. Ahí vamos. Ahora me van a ver a mí y ahora me dicen, perdón, si ya están viendo. A ver, Agos, ¿estamos bien? Excelente, muchas gracias. Bárbaro, perdón, gracias. Bueno, entonces les decía, vamos a estos 3 momentos, algunos rasgos, algunas constantes y entonces algunos horizontes o algunas búsquedas. La primera cuestión que quiero capturar es un fenómeno apasionante que se viene dando desde el año pasado y que me parece que de alguna manera nos permite sistematizar o sintetizar algunas cuestiones de lo que sucede como rasgos de la cultura contemporánea, que tiene que ver con cómo se genera, cómo se gesta, cómo se está construyendo conocimiento hoy. Sí, conocimiento científico, que claramente tiene que ver con
la posibilidad de comunidades científicas de encontrarse, de debatir, de compartir la información, de hacer públicas sus hallazgos, micros hallazgos, de ponerlos en diálogo y en debate, completamente exacerbado por la necesidad, ¿no? Por las necesidades que tenemos, pero que ha generado la posibilidad de fortalecer algunos lazos, algunas cuestiones en donde la construcción de la red no es solo un tema tecnológico, es un tema social, es un tema de significación, de dar sentido, de ponerle semántica a lo que significa estar conectados. ¿Para qué? Para poder dar cuenta o para poder atravesar juntos este contexto, que es un contexto de complejidad, es un contexto de incertidumbre, es un contexto de altos desafíos, es un contexto de volatilidad, es un contexto de cambio, de fragilidad. Entonces, en ese marco, el lugar del fenómeno, ¿no? De las comunidades científicas, no importa dónde estuvieran, no importa en qué lugar, ¿no? Todas, todos aportando a un proceso de comprensión de lo que nos estaba sucediendo como humanidad. En este marco aparecen algunas prácticas, algunos rasgos que me interesa destacar en términos culturales e institucionales. Uno tiene que ver con su exponencialidad, es decir, algunas de estas prácticas ustedes pueden decir, bueno, pero esto ya pasaba. Hay escuelas que trabajaban en red, hay comunidades académicas que estaban vinculadas con otras comunidades académicas. No es algo de este año, de esta época. Es cierto, pero también lo que nos interesa destacar es que esto dejó de ser una práctica de nichos, ¿no? Fue necesario, parte de poder afrontar o enfrentar lo que nos estaba sucediendo tenía que ver con el encuentro con otros y con otras. Con un encuentro que podía ser por contratación, por cooperación, que podía ser colaborativo, que podía ser de chequeo, de ver qué está haciendo otro, pero había una posibilidad, una necesidad de encontrarse con ese otro. Entonces, esa construcción del mundo de lo digital, ese aceleramiento digital, tuvo que ver con poder acrecentar las redes y las formas de vinculación que ya dejaron de ser de algunos nichos y en algunos casos prácticas tabú, o sea, no estaba bien visto hacer determinadas cuestiones en términos de las redes o de las publicaciones en las redes, sino que tenía que involucrar otro tipo de participación o de forma de construcción, y esto se generalizó como marco y como oportunidad, ¿no? Estamos intentando pensar cosas que se instalan y que tendríamos que ver si se quedan y si se quedan cómo, ¿no? Y en qué marco las podemos capturar para generar transformaciones profundas al nivel institucional en las escuelas. Una segunda cuestión interesante es que aún reconociendo que nos encontramos en estos entornos, en estos escenarios, en estos contextos que son complejos, ¿no? Que ya Edgar Morin hablaba de la incertidumbre como una marca de época, nosotros aprendimos a acomodarnos en esa incertidumbre. Y por eso me gusta jugar un poco con esta idea de cómoda incomodidad, ¿no? La idea de poder estar en un estado constante de capturar lo que está sucediendo, comprenderlo, interpretarlo, hacernos preguntas, hablar con otras y con otros, tener una comprensión que sea polifónica, que sea multiperspectivista, es decir, que tome distintas voces, distintos rasgos de esa realidad, construir soluciones, entender que esas soluciones son provisionales y que las tenemos que revisar, volver a empezar, prototipar, probar y volver, ¿no?, a revisitar y revisar ese proceso de manera iterativa, empieza a generar una comodidad en esta incomodidad que nos puede llegar a dar un rasgo de época que tiene que ver con la incertidumbre. Entonces, la cómoda incomodidad vinculado a prácticas que tienen que ver con la fuerza de lo colectivo, pero que tienen que ver con la fuerza de lo provisional también. En ese marco, veníamos hablando, ¿no? Hace 2 años, 3 años de cuestiones que tenían que ver con la disrupción, la transformación y la innovación vinculadas a prácticas que rompen. Yo usaba mucho hace 1 año y medio atrás la palabra hackeo, mucho la usaba, muchísimo, ¿no? Porque tenía que ver con aquello que capturaba una lógica, pero la capturaba para transformarla, ¿no? Para transformarla, para mejorarla, para entenderla más profundamente, para cambiarla muchas veces. Y empecé a dejar esas palabras, ¿no? Y a entender que hay algo que tiene que ver con esa comprensión que nos permite estar, irrumpir en la realidad y dejar de pensar tanto en términos de evoluciones
o de hitos, o de caminos, o de plazos para generar procesos de cambio y de transformación institucional y empezar a pensar más en que la irrupción es constante. ¿Por qué? Porque nos empezamos a sentir más cómodos en este estado de incomodidad, en este estado en donde la construcción constante va de la mano de los escenarios de incertidumbre. Y de nuevo, lo vincular desde una perspectiva no solo de la conectividad, más que nunca la fuerza de la conectividad y de la tecnología como derecho, esto tiene que ver con una marca muy fuerte de nuestros tiempos, sino lo vincular en términos del encuentro con el otro, ¿no? El encuentro en decir, estoy acá, vos estás allá, te veo, me ves. Intentemos generar algo juntos, construyamos algo juntos porque salimos de esto y de mucho más juntos y juntas. Entonces, lo vincular como una nueva dimensión, ¿no? Lo vincular en la tecnología, lo vincular en las prácticas, lo vincular en las prácticas híbridas, el vínculo, ¿no? El sostén del vínculo, la construcción del vínculo empezó a ser uno de los temas, siempre fue un tema importante en la pedagogía y en las escuelas, pero un tema central para pensar los temas de cambio y de transformación institucional. En este marco, avanzando un poquito más, ahora sí avanzo un poquito más, empiezan a aparecer desde una perspectiva institucional, más pensada en términos de la cultura, de las escuelas que empiezan a generar algunas claves, ¿no? Algunas pautas, y quizás ustedes se empiezan a sentir reflejados o con todas las cosas o con algunas cosas o algunas que las empiezan a ver que empiezan a aparecer, pero fíjense que en las escuelas, más que enfrentar el imprevisto, entendiendo que el imprevisto podía tener que ver con la pandemia, la presencialidad, la virtualidad, la práctica híbrida, el aula, lo que fuere, ¿no? Empezar a provocar el imprevisto, ¿no? Empiezan a aparecer en las reuniones de equipos docentes, en las reuniones entre padres, madres y docentes o comunidades directivas, entre las conversaciones con los estudiantes, más escenarios de futuro, ¿no? Uno empieza a trabajar, en principio, ¿no? Díganme si no es cierto, empezamos a trabajar por lo menos con 5 opciones, y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto. Pero además sabemos que eso no es suficiente, que tenemos que decir, y bueno, y si no pasa nada de esto, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para poder actuar con cierta celeridad o con cierta rapidez frente a determinadas situaciones? Entonces también tiene que ver con esta idea de la cómoda incomodidad, ¿no? Provocar el imprevisto, no solo enfrentarlo, y entender que eso es una marca de los escenarios actuales, culturales, sociales y, por supuesto, educativos. Enfrentamos también con equipos. Las escuelas mostraron como nunca que se trabaja en equipos, pero no el equipo de los directivos, el equipo de los docentes, el equipo de la cooperadora, el equipo de los estudiantes. No funcionó así, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar y como nunca empezamos a trabajar en equipos que se mezclaban, que trabajaban con mucha fuerza intentando capturar lo que veía cada uno en cada momento. Desarrollamos una capacidad de escucha, ¿no? No es que no la tuviéramos antes, pero volvimos a acordarnos que teníamos esa capacidad de escuchar mucho y de poder pensar y crear propuestas que tuvieran que ver con esa escucha interpretativa y comprometida con lo que estaba sucediendo. Y se empezaron a armar equipos en las instituciones muchas veces autogestionados, ¿no? Con liderazgos mucho más participativos, si ustedes quieren, rompiendo hasta lo que es a veces considerado la estructura tradicional de las escuelas, con experimentaciones que involucraban pequeños grupos y a veces no eran solo de docentes o no, que podían llegar a ser variados. Incluso en algunas escuelas tuvieron que ver con experimentaciones entre niveles o experimentaciones entre escuelas, o sea, generar procesos que tienen que ver con la transformación y el trabajo dentro de la escuela o enfrentar situaciones dentro de la escuela y en el marco de la colaboración con otras, con propósito, ¿no? Con una búsqueda clara, en donde no se trataba solo de estar conectados e informados, sino de sentirnos convocados. Y era importante que todos y todas nos sintiéramos convocados a provocar cambios o transformaciones y entender lo que nos estaba sucediendo y lo que nos está sucediendo en la escuela. Trabajar con lo múltiple, con la idea de diversidad de trayectos, de diversidad de posibilidades. No hablamos de una alternativa, ¿no? Es todo el tiempo cuando planificamos estamos pensando esto está literal como esto, y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, y este caso, y para este caso tal cosa, y para este caso tal otro, y para este tal otro, y además tengamos claros los criterios,
¿Por qué? Porque ya sabemos que va a aparecer algo que no lo habíamos previsto y que necesita de una respuesta por parte de nosotros. Con lo cual la estructura escolar, que a veces es que era todo un tema, ¿no? En las instituciones, romper un poco la idea de la estructura jerárquica o de una estructura más por tribus o más de nicho, empezar a trabajar en una estructura liberadora. ¿Liberadora de qué? De las decisiones, de la capacidad de pensar con otros, de la construcción desde lo polifónico, desde la recuperación de los distintos sujetos, entendiendo que las personas que formamos equipos no éramos solo de docentes, solo directivos, solo comunidad de padres, solo estudiantes. Empieza a aparecer con mucha fuerza la fuerza o el poder que puede llegar a tener el codiseño, ¿no? Y la creación de estrategias y de propuestas a partir de ese codiseño. Eso involucra, en términos institucionales, vuelvo un poco de nuevo con esta idea de las estrategias experimentales o de la experimentalidad, no como condición. Hace unos años atrás, cuando pensábamos los procesos de transformación institucional y de mejora educativa, o los procesos que estaban muy fuertemente apalancados por las tecnologías, ¿sí? Desde contextos de alta dotación tecnológica hasta cualquier innovación o transformación que queríamos traccionar con tecnologías, todo lo que tuviera que ver con la experimentalidad era pensado desde la construcción de condiciones para la experimentalidad, ¿no? Entonces nos preocupaba mucho cuáles eran condiciones que provocaban la experimentalidad, desde dónde se iba a recuperar una buena experimentalidad, que la experimentalidad no tuviera que ver con el ensayo y el error, que la experimentalidad fuera cooperativa y colectiva. Lo que nos pasó en estos escenarios, ¿no? En esta situación que nos toca vivir, es que se vuelve una estrategia la experimentalidad. Hay una tolerancia diferente a nosotros mismos. Las escuelas valoramos mucho los procesos en los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero somos muy exigentes con nosotros mismos como docentes cuando con esta idea de que es difícil, nos perdonamos poco el tema de equivocarnos o que algo no nos termine de salir tan bien. Y hay algo que tiene que ver con este escenario, en donde no solo enfrentamos, sino que queremos provocar el imprevisto, en donde lo experimental se vuelve una estrategia institucional, de trabajo, de rediseño, de discusión, de colaboración, de unión en la acción, ¿no? Y aparecen algunos rasgos en esta estrategia, ¿no? En periodos cortos, generar acuerdos. A veces la generación de acuerdos en las instituciones educativas nos llevaba mucho tiempo, ¿no? E involucraba momentos específicos, con jornadas, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, digo, ahora apareció una necesidad de poder generar en periodos cortos, muy cortos, acuerdos y construir desde el acuerdo. Que esas estrategias experimentales devengan en aprendizajes no solo individuales, aprendizajes institucionales, o sea, lo que hace un grupo, un pequeño grupo, un grupo de escuelas, algo que pasó en el nivel inicial, algo que salió bien en el nivel secundario, enseguida se transformaba en materia de aprendizaje para toda la institución o para otras instituciones, aunque se tratase de otros niveles. Profundizar en metodologías desde la experiencia, no desde la teoría, que tenían que ver con comprender, prototipar, co-crear, irrumpir, y que esto fuera algo iterativo, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con las formas de generar procesos de transformación a nivel institucional, más formando parte de la estrategia docente para poder dar cuenta de las necesidades que íbamos teniendo como institución educativa. Finalmente, experiencias que nos transformen, experiencias que generen transformaciones. Digo que nos transformen porque es difícil salir de todas estas situaciones sin algunas marcas. A veces son algunas abolladuras, pero bueno, todas vamos a tener algunas marcas que nos van a permitir pensar diferente de ahora en más muchas cosas. Y lo más interesante es que nos permitan pensar la enseñanza de otra manera. Entonces, transformaciones completamente potenciadas, transformaciones didácticas, completamente potenciadas a partir de las experiencias que vamos desarrollando, que tienen también algunos rasgos. Experiencias que nosotros necesitamos contar. Hacemos algo, no sale bien, lo contamos. Hiciste algo, no lo contaste, pero algún compañero o alguna compañera te lo pregunta. No llegamos a documentar, estamos con ciertos imperativos que nos está costando documentar, pero hay algo interesante que es que nuestras prácticas están quedando registradas
mucho más que en otros periodos históricos, en las redes, en los campus, en los entornos de trabajo, en los materiales, en los correos electrónicos que enviamos a las familias, en las conversaciones. Construimos narrativamente, porque necesitamos explicar, necesitamos dar cuenta de nuestros criterios, por qué estamos haciendo lo que hacemos, qué fue lo que tuvimos en cuenta, si podríamos tener otra cosa, y esto lo abrimos al diálogo. Entonces, aunque no sea una documentación en general, no tan sistemática, hay una fuerza narrativa de dotar de sentido las decisiones que vamos tomando y generar, ¿no?, utilizar toda una serie de tecnologías que van permitiendo también, no porque lo busquemos deliberadamente, ¿no?, pero van generando una escenografía en donde van quedando registradas estas experiencias y estos conocimientos que nos permiten fortalecer, por ejemplo, encuentros como el de día de hoy, ¿no? Compartir experiencias, armar pequeñas comunidades, contarnos qué es lo que estamos haciendo, ver cómo otro lo generó. Por eso, estas escuelas que construyen escenarios y que los capturan, estas escuelas que fortalecen equipos, que no solo hablan de personas, que ahora hablamos de equipos con mucha fuerza, esto se enfrenta, se afronta entre todas, entre todos, de estrategias que se vuelven interesantes desde el punto de vista de su cambio constante, de su capacidad para generar aprendizaje constante a nivel institucional y estas experiencias que generan entonces escuelas resilientes, escuelas que permiten generar trayectorias, que permiten generar procesos de transformación, caminos de transformación, considerando algunos de estas características y de estos rasgos. Barico planteaba, ¿no?, que estábamos en el libro de Game, planteaba que la sociedad, no estábamos en un momento de revolución mental en donde había consecuencias e implicancias para la cultura, para los marcos sociales, para las tramas sociales y culturales, y nos preguntábamos qué pasa con la educación, cuándo esa transformación mental va a generar también transformaciones profundas y relevantes en el plano de lo educativo. Hay algo de eso, ¿no?, que está empezando a capturarse, que está empezando a fortalecerse, que no solo tiene que ver con el planteo crítico a una didáctica clásica tradicional, no solo a eso, sino a una visión de escuela que muy lejos de ser una burbuja, es una escuela completamente comprometida con los chicos y las chicas en la terminalidad y en la permanencia en el sistema educativo, comprometida políticamente con eso, completamente creativa en términos didácticos, porque se está permitiendo hacer preguntas también sobre cómo hacer las cosas, cómo generar experiencias, cómo construir vínculo como base de una propuesta didáctica potente y poderosa. Avanzo un poquito más. ¿Qué apareció como constante? Y acá voy a ir más rápido, porque esto lo vivieron ustedes, ¿no? En cuerpo y alma, así que voy a ir rápido como esto, pero ¿qué apareció como constante, con mucha fuerza a lo largo de este año y pico, ¿no?, en relación a lo que nos tocó construir? Aparecieron como constantes dos cuestiones. Las revoluciones o las alteraciones, es decir, aquello que nos conecta con el cambio, porque eso es lo interesante, ¿no?, de las alteraciones. No es lo disruptivo como hito o lo disruptivo como un momento, sino que es la alteración como parte de una estrategia permanente de revisión y de mejora, como una estrategia de transformación basada en el aprendizaje y en la propia experiencia institucional o docente o estudiantil, no importa, pero tiene que ver con la constante, una alteración que nos revoluciona. Y si nos revoluciona, nos permite mutar, ¿no? Nos permite, voy ahí yendo a Berardi, ¿no?, nos permite ser distintos, ¿no?, acomodarnos diferentes, cambiar nuestras cabezas en relación a lo que queremos hacer. Y también una constante muy fuerte, que a veces tuvo que ver por su ausencia, pero sí un rasgo claro, que tuvo que ver con la tecnología. Dentro de las alteraciones vimos con mucha claridad, y lo seguimos viviendo, alteraciones vinculadas con el plano de la comprensión del tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de la propuesta didáctica, cuál es el tiempo del desarrollo de los contenidos, cuál es el tiempo que los estudiantes pueden estar conectados frente a determinadas situaciones, cuál es el tiempo para el trabajo en colaboración y en pequeños grupos, cuál es el tiempo para el diálogo didáctico, cuál es el tiempo para que el docente planifique, para que el docente pueda hacer intervenciones sobre las propuestas que generó, cuál es un tiempo que se expandió, ¿no?, que borró sus límites, que borró
la idea de los fragmentos vinculados a determinadas clases y a determinados contenidos. Hubo un hackeo de lo curricular, no solo en términos conceptuales de currículum, sino también en términos de necesidad, ¿no? Porque no todos digamos, no podíamos sostener, de hecho no podemos sostener, no importa en qué modalidad estemos ahora transcurriendo, no podemos sostener los tiempos de igual forma que lo hacíamos antes. El espacio, con una comprensión profunda de que el aula existía, el aula estaba, y el aula estaba en el escenario virtual, el aula estaba en el escenario presencial, el aula estaba hablando por teléfono con un estudiante o con un estudiante si era necesario, el aula estaba en el momento en que 2 docentes, 3 docentes, 5 docentes trabajaban en pequeños grupos o con cohorte completa para trabajar algunos contenidos o generar algunas experiencias o promover un sentido de escolaridad, ¿no? O de pertenencia institucional. Alteraciones que tuvieron que ver con el currículum, un currículum en donde nos volvimos a preguntar qué era lo relevante, en términos de relevancia epistemológica, ¿no? Curricular, en términos de actualidad, en términos de compromiso con la realidad que nos estaba tocando vivir, en donde los temas más importantes hoy son los temas que estamos viviendo, tienen que ver con esto que nos está sucediendo. Entonces, un montón de proyectos y de propuestas en donde se vuelve a poner el foco en las maneras en las que nosotros significamos la experiencia y construir conocimiento desde esa significación, que se podía dar en el plano de las voces, en el plano de las narrativas. Hay muchísimos, emergieron muchos proyectos que tienen que ver con el uso de la voz, la multimedialidad, ¿no? El uso de la voz, de las narrativas transmedias, de los trayectos en paralelo, que tienen que ver con poder cargar, dotar de sentido en términos de presente a esos contenidos que valen la pena que trabajemos, porque tienen relevancia y tienen actualidad. Pero dejar de preocuparnos en relación a algunas cuestiones, ¿no? La discusión de ¿se acuerdan de la sábana? Sí, la corta, ¿no? Siempre la discusión del currículum que nunca nos alcanza el tiempo para la cantidad, ya quedó. ¿En qué siglo quedó esa? Ya no nos acordamos, ¿no? Pero hace 2 años discutíamos muchas veces sobre eso. Hoy está clara la fuerza de un currículum que trabaja con desafíos, que trabaja con dilemas, que recupera el perspectivismo, que recupera la polifonía, que recupera distintos enfoques y que recupera la posibilidad del trabajo interdisciplinario para poder dar cuenta a esos enigmas que nos está planteando la sociedad, la cultura, la economía, la política, la ética, la salud y la educación. La regularidad, ¿no? El hackeo a la regularidad, eso es increíble. Para educación secundaria, que acá hay muchos colegas de educación secundaria, es increíble, ¿no? ¿Qué significa estar regular? ¿Cómo nosotros vamos a pensar que la regularidad tiene que ver con qué? ¿Exactamente con qué? Con una presencia en dónde. Y la presencia tiene que ver con lo corporal, tiene que ver con la participación, tiene que ver con las maneras y las formas de vinculación. Bueno, hubo un replanteo, las distintas instituciones fueron generando proyectos para entender esto y para acompañar a nuestros estudiantes a poder trabajar en términos de presencia escolar y de habitar la escuela según sus trayectorias, sus necesidades y las posibilidades que tenían, tanto tecnológicas como familiares, culturales y sociales. La regularidad es distinta, ¿no? En chicos que pasaron por una situación de COVID, en chicos o chicas que tienen familiares en situación de riesgo frente al COVID, en chicos y chicas que tienen muchísimos hermanitos y que tienen pocas condiciones de dotación tecnológica y que tienen que compartir. Fíjense, no todo lo que tuvimos en cuenta para poder entender y comprender exactamente qué significa un buen planteo en términos institucionales, porque estoy todavía en términos institucionales y pedagógicos avanzando en esta temática. Y la tecnología, un poquito ya ahí recorrimos, ¿no? Una tecnología que permite trabajar con esta idea de te veo y me ves, una tecnología que nos conecta y que construye vínculos, una tecnología que recupera la voz, que recupera otras partes de quienes somos, ¿no? El otro día, en una experiencia, una docente para presentarse se presentó como del pecho, o sea, lo que no te toma el busto parlante del Zoom, del pecho para abajo, ¿no? O gente que se presentó con los pies, o que se presentó con la espalda. Bueno, hay algo que tiene que ver con somos más, ¿no? Soy todo esto, y todo esto tiene que ver con otras cosas más que vos no ves a partir de este busto parlante que está hablando ahora, y que tiene que ver también con dotar de sentido, ¿no? Con transformar esa tecnología que me permite sí estar conectado. Una tecnología además
que apostó en las propuestas pedagógicas y educativas a trabajar en el marco de colectivos, con configuraciones que fueron flexibles, con tecnologías que fueron flexibles. Entender que la tecnología no es solo tecnología digital, la tecnología puede haber sido una ficha en papel, puede haber tenido que ver con un material que se alcanzó a una casa, puede tener que ver con un llamado telefónico. No estamos hablando solo de tecnologías digitales, ¿no? Otro escenario importante en relación con eso, y tecnologías que sean expresivas, tecnologías que sobre todo favorezcan que nuestros estudiantes puedan encontrar un escenario para dar voz a lo que están pensando, lo que están aprendiendo, lo que les está pasando, ¿no? Y también explotar otras formas de representación del conocimiento que no sean solo las lógicas o las verbales, ¿no? Y trabajar con las expresiones artísticas y con el cuerpo, porque más que nunca era necesario poner los cuerpos en movimiento, los sentimientos en movimiento, las emociones en movimiento, otras formas de relatar y de contar. Y la tecnología traccionando y motorizando estos escenarios. Desde el punto de vista del ser docente, ¿no? Hicimos un esfuerzo, ¿no? Y seguimos haciéndolo por comprender qué significa en estos tiempos, en estas propuestas de educación híbrida, en estas burbujas burbujeantes, estar y habitar la presencia, ¿no? Construir oficio en ese habitar, una presencia que no es ni física ni es virtual. Es una presencia, hace unos años decíamos una presencia encarnada, es la presencia docente. Y acá volver de nuevo sobre algunas cuestiones, ¿no? La convergencia del aula. El aula es un lugar a donde ir, y como nunca se mostró el valor y la importancia de estar en el aula, porque los docentes y las docentes miramos muchas cosas, vemos muchas cosas, y protegemos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, de muchas maneras, y la importancia de la escuela, ¿no? Para proteger a los estudiantes de situaciones de muy diverso índole, prevenir situaciones o contener situaciones o entender situaciones. Pero el aula era un lugar a donde poder ir y donde queríamos estar. No importa si es presencial, si es virtual, si es miti-miti, un cuarto y un tercio, no importa. Pero es el aula, ese espacio de encuentro, ¿no? Que construimos desde un sentido didáctico y desde un sentido ético. Hacer explícito lo importante. Hicimos un ejercicio de hacer explícito lo valioso, lo que valía la pena, de explicar muchas veces, ¿no? De explicar en el sentido de poner palabra, ¿no? Sobre algunas de las cuestiones que eran necesarias, que quedaran claras como prioridades, hacer explícito, ¿no? Desde las consignas, que uno podía hacer un video, podía hacer un podcast, podía además escribir un texto, podía hacer además una tutoría, podía hacer un llamado telefónico, podía provocar además el trabajo entre grupos, podía crear nuevos roles. En muchas instituciones educativas se crearon roles que tienen que ver con prácticas de mentorías, ¿no? Entre estudiantes más avanzados y estudiantes más pequeños, o entre estudiantes egresados que volvieron a la escuela a colaborar en estos escenarios para ayudar a otros estudiantes a construir escolaridad. O sea, como nunca aparecieron un montón de situaciones en donde, de nuevo, era importante tener claro qué era lo central y lo importante, y hacerlo explícito, nombrarlo, decirlo. Camino de migajas, ponía hoy, hacia el corazón del contenido. Miren, cuando lo escribí así, lo pensaba, no sé si se van a acordar, ¿se acuerdan de una película de, cómo era, buscando a Doris, no, o a Dory, no a Nemo, ¿no? Ahí tiene que ver con mis hijos, película que vi 19 veces, pero en esa película hay una escena que es, Doris es una pececita que perdía la memoria. Tenía memoria a corto plazo y perdía la memoria. Los papás, las mamás, le habían hecho un camino, pero el camino para llegar a la casa tenía algunas pistas, en ese caso tenía que ver con unas conchitas, que eran unas conchitas rosas, que Doris tenía que seguir esa conchita rosa, ¿no? Y que con esa conchita rosa donde la encontrara iba a llegar a casa. Pero cuando vos ves la escena, no sé si se están acordando de eso o no, cuando vos ves la escena no había un camino. Había muchísimos caminos para llegar a casa. Y acá hubo algo en el esfuerzo docente de estos tiempos que tuvo que ver con no solo hacer foco en lo central y trabajar con
con el contenido en términos de lo relevante y en términos de los desafíos que teníamos que contestar y que podíamos contestar como colectivo, y en términos del codiseño, porque en muchos casos decidimos no solo actividades, sino también contenido con nuestros estudiantes, o sea, en relación a lo que a ellas y a ellos les parecía interesante, relevante y necesario, pero hubo también un esfuerzo de trabajar con múltiples formatos de representación, con múltiples perspectivas para el análisis, con múltiples dimensiones de análisis. Entonces, con mucha fuerza quedaron plasmados, ¿no?, a lo largo de este tiempo, y si miramos para atrás, ¿no?, porque a veces en la vorágine no nos damos cuenta de todo lo que hacemos, pero si miramos un poquito para atrás, la cantidad de escenarios, ¿no?, que pueden trascender la narrativa tradicional de la explicación para poder generar caminitos para llegar al centro de los contenidos o al corazón de aquello que nosotros consideramos que vale la pena ser aprendido. La voz del docente importa, ya lo dije, más que nunca, no solo la voz, la mirada, la capacidad de escucha, esa cosa que los docentes tienen de apiolarse, ¿no?, que si apiolan pasa algo o preguntan y vos cómo lo ves. El docente importa, la presencia encarnada, su presencia encarnada de un docente que está presente y que busca estar presente, ¿no?, que busca estar presente a través de la voz, a través de su imagen, a través de sus textos, a través de la lectura en voz alta, a través de la conformación de escenarios diferentes de aula, a través de las propuestas que plantean la colaboración o la mentoría o tutorías en horarios que no tienen que ver con los tradicionales. El docente importa, es una figura central para construir esta presencia. Y el estar con otros y con otras vale la pena. De nuevo, ¿no?, la fuerza de lo vincular en contextos de aislamiento, en contextos de riesgo, de enfermedad, ¿no? Fíjense, muchos de nosotros estamos muy preocupados por los chicos y por las chicas que, independientemente de si se puede presencializar o no, van a tener que tener una escolaridad virtual, o porque están en familias con situaciones de riesgo, o porque ellos o ellas tienen alguna situación de riesgo. Entonces, las discusiones que tenemos, ¿no?, a nivel de las escuelas, de cómo hacemos para que no vea la escuela por TV, ¿no?, que se sienta parte de ese grupo, de esta experiencia, aunque necesariamente tenga que también transcurrir un año en un escenario virtual. Estar con otros, con otras, vale la pena. En este marco, recuperar, ¿no?, en esta visión que tiene que ver con el oficio docente, y un oficio docente que habita y que construya presencia, recuperar la idea de Berardi, de mutación, ¿no? Un proceso en donde estamos, que nos tocó estar, no porque lo eligiéramos, nadie quiso elegir la situación que nos está tocando vivir, pero en esta situación poder construir algunos aprendizajes que nos fortalezcan y que nos permitan, en esta situación, ¿no?, aprender, crecer, mutar, transformarnos y mejorar las escenas educativas. Nuestros estudiantes. Llegamos, ¿no?, con mucha fuerza a una comprensión profunda de que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes se acercan a las escenas educativas, a la escuela, de manera muy diversa. Yo estuve diciendo todo el tiempo ejemplos de cosas, ¿no? Desde chicas y chicos que comparten dispositivos, porque son 6 hermanitos y usan el dispositivo de la mamá, y la mamá no podía quizás ir a trabajar porque el celular tenía que estar en la casa en horario escolar, porque había 20 millones de cosas, ¿no?, para capturar en las buenas escenas, hasta escenarios en donde chicos y chicas no van a poder presencializar, independientemente de las decisiones que se tomen, porque están en una situación todavía de mucho riesgo en términos de salud, ellos o ellas o sus familias, y que entonces tienen que cuidarlos, hasta chicos y chicas que han tenido que ir también a apoyar algunas situaciones vinculadas con el trabajo y con algunas cuestiones que le pueden estar pasando a las familias, hasta chicos y chicas que tienen situaciones de mucha vulnerabilidad. Y chicos y chicas que además aprenden de diferentes maneras, que se conectan de distintas formas, cognitivamente hablando, ¿no? Desde diversidad cognitiva estoy hablando ahora, a los contenidos, a la interacción con la pantalla, a esta situación, a la situación con la PPT, a la situación con la voz de una persona que sale de una computadora o de un celular o con un llamado telefónico. La diversidad, abrazar esa multiplicidad, esa diversidad, pero abrazarla significó sobre todo anticiparla, y eso fue genial. Porque nosotros, de nuevo, no es que la escuela esto no lo hacía, sí lo hacía,
Pero más que nunca, ahora, más que nunca, y no me dejen mentir, más que nunca nosotros estamos pensando en plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, plan 6 y plan 19. Y esos planes tienen nombre y apellido. En general, cuando estamos pensando en esto, sabemos en quién estamos pensando. Estamos capturando la individualidad para poder dar sentido, dotar de sentido a trayectorias que son múltiples, que son frágiles, no solo porque el contexto es frágil, sino porque la situación de retención, de permanencia es compleja y tenemos una obligación de poder, una responsabilidad, no una obligación, una responsabilidad de hacer que nuestras chicas y nuestros chicos estén en el sistema, estén en la escuela, porque sabemos que la escuela es un lugar, déjenme esto con muchas comillas decirlo, ¿no? Que no se interprete mal, es un lugar, bueno, voy a decirlo así, es un lugar saludable, está bueno estar en la escuela, es el lugar en el que vale la pena estar. Trayectorias, trayectos, caminos que no son lineales, pero no son lineales no solo porque son diversos, no son lineales además porque no es que podemos anticipar exactamente cómo va a ser la secuencia de trabajo, porque son cambiantes, porque a los mismos chicos y chicas les van sucediendo un montón de cuestiones en donde nosotros necesitamos estar todo el tiempo rediseñando el plan de trabajo con esa estudiante, con ese grupo, con esa burbuja o con esa familia, etc. Y además, porque son mutantes, ¿sí? Nuestros chicos y nuestras chicas también están cambiando, muy lejos de la idea de que a los chicos y a las chicas no les importa nada, les importa mucho todo y les afecta, ¿sí? Les afecta, algunos están muy ansiosos, algunos se sienten solos y solas, otros tienen temores, otros están sobreadaptados a la situación y nosotros también tenemos que estar atentos, atentas a esas cuestiones. Entonces, yo puse experiencia sobre exposición, ¿no? Valorar más la experiencia en la trayectoria que la exposición escolar, quiero decir, en la trayectoria, pero podría haber puesto trayectoria estudiantil en el medio, pero quise volver a pensar en esto de cómo delineamos y cómo construimos experiencia pedagógica y didáctica por sobre exposición escolar en los términos tradicionales de lo que esto significaba. Avanzo un poquitito más y ya me callo, prometo, hacia algunos horizontes, ¿no? Como algunas búsquedas que tienen que ver con que no es suficiente, no basta una sola docente, un solo docente, una sola escuela, una sola familia, un solo directivo, ¿no? Todo el tiempo estamos capturando y resaltando la fuerza del colectivo. Bueno, esa fuerza del colectivo que codiseña, que co-crea, que discute, que colabora, que coopera, que se asocia, que se pelea, que se agrieta, que se cansa, todo, pero ese colectivo, ¿no? Un colectivo que pueda permitirnos un cambio a nivel sistémico. La mutación educativa, en términos de Berardi, la revolución educativa en términos de Barico, va a venir cuando nosotros empecemos a asentar los aprendizajes que estamos teniendo en términos de una nueva visión para nuestro sistema educativo. Una visión que involucre una convicción respecto al trabajo con el colectivo, no porque no nos queda otra, sino porque deseamos salir de estas situaciones y afrontar lo imprevisto, provocar lo imprevisto con otras y con otros. Una situación que, de nuevo, cada vez más nos corre de la coyuntura, no importa si es virtual, presencial, híbrida, burbuja, que nos corra de esa discusión y que nos ponga en el foco de cómo construimos una nueva institucionalidad. Desde acá, desde las bases, porque estamos generando una nueva institucionalidad, estamos construyendo nueva institucionalidad en términos de escuela, en términos de trayectorias docentes, en términos de trayectorias estudiantiles. ¿Cómo vamos a generar de nuevo marcos, regímenes que den cuenta, que den marco a esa institucionalidad que vale la pena que quede más allá de la pospandemia? Una responsabilidad, un colectivo, un grupo que cree y que se comprometa con un movimiento permanente. Capturar esta capacidad del aprendizaje, ¿no? Esto que nosotros valoramos tanto en nuestras estudiantes y en nuestros estudiantes para nosotros mismos. Entender que ese aprendizaje, ese estar en movimiento, ese ser movimiento, forma parte de una responsabilidad ética y política para entender el oficio docente hoy. Hablaba el año pasado de una pedagogía de la urgencia, ¿no? Intentar capturar. Sentido común era lo primero que decíamos y después decíamos buen sentido pedagógico para afrontar la urgencia. Después
empezamos a conversar o empezamos a hablar de lo que aparecía y cómo construíamos conocimiento original desde aquello que estaba emergiendo como respuestas inteligentes, colectivas, sistémicas, de lo que nos estaba sucediendo. Hoy quiero invitarlos a pensar en la idea de sincretismo, una pedagogía de lo sincrético, es decir, una pedagogía que se anima al mestizaje en términos del pasado y del presente y del futuro, que captura la fuerza polifónica de las distintas voces, que captura las distintas trayectorias, pero no para unificarlas, sino para seguir trabajando justamente en esa diversidad educativa. Me gustaría terminar haciéndole un homenaje a un docente, a un director que quiero mucho. Se llama Fabián Araujo, es director de la Escuela 97 en Bariloche. Fabi es de los que me manda un WhatsApp y me pone Vero, y yo, como loca siempre que estoy, le digo, hola Fabi, ¿qué necesitas? Y él me pregunta, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, ¿qué necesitas? No, quiero saber cómo estás. Ese es Fabián. Fabián me escribe WhatsApp, no porque necesita algo, me escribe WhatsApp porque quiere saber cómo estoy. Tiene esa construcción, ¿no? Esa humanidad de interesarse por el otro y por la otra. En los caminos, ¿no? Diversos, múltiples, frágiles, las trayectorias diferentes, a Fabi este camino lo llevó a la casa de una familia de la comunidad educativa para llevarle leña, ¿sí? A llevarle leña en un contexto de necesidad. Por todos los Fabianes, todas las Fabianas que hacen escuela así, comprometidos políticamente, comprometidos educativamente, comprometidos éticamente, ¿no? Con la realidad que nos toca vivir, este homenaje y este agradecimiento a esta construcción que estamos haciendo de escuela, porque lo que nos importa es que nuestras chicas, nuestros chicos estén en la escuela, sepan que la escuela es un lugar en el que pueden estar, al que pueden recurrir, que los vamos a estar mirando, que los vamos a cuidar, y es un lugar que vale la pena que recreemos y que construyamos una nueva visión, una nueva institucionalidad para el sistema educativo que necesitamos. Bueno, voy a sacar la presentación así los veo, no los voy a poder ver, pero por lo menos leerlos, ¿está bien? Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias. Sumamente enriquecedor e importante todos los aspectos que has explicado para poder abordar y definir, bueno, la búsqueda de definir acciones que resulten significativas en nuestras instituciones y en nuestros roles como docentes, que ejercemos con toda esa diversidad, con toda esa complejidad y responsabilidad que vos detallaste. Te cuento que tenemos asistentes de Rosario, de Mendoza, de Cava, de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba Capital, Córdoba Interior, de Río Negro, La Pampa, Salta, San Luis, Entre Ríos, Concepción del Uruguay. La diversidad y la generosidad en el tiempo de todos nuestros asistentes que queremos agradecer y felicitarte por la convocatoria. Esa es una marca, ¿no, Silvi? Porque todos los encuentros nos reúnen, digo, más allá de un determinado contexto, de una determinada jurisdicción o de un determinado país, ¿no? Estamos entre todas, entre todos intentando entender la escuela en esta época, y esta es una marca también recurrente en términos de eventos y de construcciones, y vale la pena que hagamos algo más con todo esto, ¿no? Porque es probable que también nos vayamos encontrando en muchos lugares, muchos y muchas de nosotros. Sin duda. Entonces ahí hay algo hay algo que no se nos puede ir de las manos, que lo tenemos que agarrar con mucha fuerza y consolidar en esta nueva visión, ¿no? De lo colegiado que se está dando en estos espacios y en estas discusiones. Perdón, te interrumpí, Silvi, perdón. No, pero esta es la idea del diálogo, así que gracias. Te quiero contar que las preguntas surgieron desde el inicio de tu charla, siempre despertás inquietudes, entonces nosotros hemos tomado nota para tratar de dar respuesta en la medida de lo posible a todos, que son muchas las preguntas, así que bueno, vamos a hacer el intento. Silvana nos preguntaba cómo podemos mejorar los vínculos a través de las tecnologías. A ver, podemos recuperar
muchas de las experiencias que venimos haciendo, ¿no? Las tecnologías se constituyeron en un escenario en donde dotamos de sentido prácticas que para nosotros fueran importantes. Por ejemplo, porque no tiene, a ver, nosotros podemos decir, bueno, sí, podemos usar, un uso que hicimos muy claramente tuvo que ver, sí, con el WhatsApp, ¿no? Porque el WhatsApp es una herramienta bastante accesible, que muchos de nuestros chicos y chicas tenían en sus celulares descargados, entonces eso permitía que y también ayudaba a tener como cierta rapidez o cierta vinculación con las familias y con los chicos y con las chicas. También, por supuesto, estuvieron las plataformas, las aplicaciones, los documentos compartidos, hay un montón de tecnologías que se pusieron a disposición. Sin embargo, no pasó por ahí la fuerza de la construcción de lo vincular, ¿no? Pasó, por ejemplo, cuando las escuelas deciden, voy a contar ejemplos de cosas, deciden que en vez de trabajar con burbujas estancas, trabajan con burbujas móviles, pero no móviles porque mezclan a los chicos de una burbuja con otra, sino porque si trabajan en una burbuja en el marco de lo presencial, en el marco de lo virtual hacen otra cosa. Y además, que puede ser desde trabajar con burbujas más pequeñas, hasta mezclarlos con otros chicos y chicas de otras cohortes, hasta trabajar con otros chicos y chicas de otros grados y años, porque vale la pena quizás tener alguna mirada más general en la experiencia, porque una de las cosas que nos preocupó mucho era no solo la permanencia en el ciclo lectivo, sino la construcción de la escena de la escuela. Vieron que la escuela tiene el recreo, el ruido, el bullicio, el que corre, el que anda con la mandarina y con el mate y los que juegan a las cartas, y esas escenas se nos perdió, que tenía que ver como con lo cotidiano. Entonces, ¿cómo hacíamos también para poder capturar esas cuestiones en el marco de lo digital? Entonces empezaron a aparecer también escenarios de propuestas en donde deliberadamente se buscaba, que podían estar sin agenda, con agenda, y que buscaban la mezcla de chicos y de chicas para que también existiera ese pasillo de alguna manera. También espacios en donde el encuentro y el vínculo se manejaba de a uno, o se manejaba en pequeños grupos. Yo conozco escuelas que tenían grupos con grupitos de 2 o de 3. Encuentros, ¿no? Encuentros con proyectos en donde había, ponerle más grupos un poquito más numerosos, de 11, de 12. Encuentros en donde estaba quizás todo un grupo, un grado o un año, que podían ser de 24 a 30. Encuentros en donde había 60. Encuentros en donde había, no sé, abierto completamente porque era, por ejemplo, para los cuartos, quintos años, por ejemplo, o los quintos y los sextos. Entonces empiezan a mutar las configuraciones. O sea, no tiene solo que ver con la tecnología, tiene que ver con las ideas que se nos fueron ocurriendo, porque quizás no todas eran con una escena de este tipo, un encuentro sincrónico o en vivo o como lo quieran llamar. Quizás eran algunas a través del Instagram, otros eran con WhatsApp, otros eran en el marco de un campus, otras eran con audios que circulaban, otras eran... Y esto a su vez se fue complementando con lo que pasaba en la presencia, porque eso además fue interesante. ¿No? Tuvimos, así está, por eso estamos así tan cansados todos, ¿no? El año pasado era todo virtual, era más fácil todavía. Este año es, ¿qué pasa en lo virtual? ¿Y qué pasa en lo presencial? ¿Y qué pasa cuando, aunque estamos en lo presencial, puede ser que una parte sea virtual? ¿Y qué pasa con ese que va a estar virtual sí o sí? Y esto es lo que genera como un escenario en donde no hay un vínculo y una tecnología. Hay que pensar un ecosistema o hay que pensar una ecología de vínculos que queremos poner en discusión o sobre la mesa y de tecnologías que te traccionan eso. Y a veces las tecnologías son, hola, ¿cómo estás? No te pudiste conectar, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Necesitas que te prestemos alguna cosa? ¿Querés que te o Fabián, ¿no? Fabián lleva línea y lleva muchas otras cosas más a las casas de las familias de sus chicos y de sus chicas, ¿no? Entonces es un vínculo humanitario, es un vínculo cercano, ¿sí? Genial, la mediación del vínculo y en esto que vos decías de esta instancia de enfrentar tantos imprevistos, cómo se han ensayado tantas soluciones y estrategias y tratando de abordar toda la diversidad de la que vos dabas cuenta también. Te comparto otra pregunta de Juan de Cosquín. ¿Qué estrategias podemos seguir potenciando para que desde la escucha de los estudiantes y la escucha mutua generemos motores narrativos que permitan recrear, resignificar las propuestas de enseñanza-aprendizaje y el currículum institucional?
El año pasado me tocó trabajar en escuela secundaria. Vieron que en la escuela secundaria no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me tocó acompañar escuelas en donde todo era crítico, pero el séptimo o el primer año, ¿no? El primer año y el último año de la escuela nos preocupaba un poco, ¿no? Porque el primer año, porque son los más chiquititos y porque hay que ayudarles a construir cierta forma de estar en la escuela secundaria o de ser estudiante secundario, y el último porque se iban y entonces cómo iba a ser esa experiencia de irse a la escuela o lo que fuera, ¿no? Entonces había como algunos focos que tenían que ver con trabajar ahí en las puntas y después, por supuesto, focos que tenían que ver con los chicos que los estábamos perdiendo, que nos dábamos cuenta que no se estaban pudiendo acercar a ninguna propuesta, a ningún contexto, y cómo la escuela salió a buscarlos, y en algunos casos lo logramos y en otros no, porque aumentó mucho el tema de la deserción escolar, y este es un tema que nosotros tenemos que atacar ahora, ¿no? Que nos preocupa. Pero volviendo a la pregunta, una de las cuestiones más fuertes que vi tuvo que ver con el trabajo en torno a proyectos transmedia, o a proyectos que trabajaban con la voz. Estos encuentros tienen mucho de voz, ¿no? Pero trabajar en escenas cotidianas a través de videos o a través de la voz, ¿no? Que permitieran trabajar en ciertas, podríamos decir, crónicas de lo cotidiano, estudiantiles, y que permitieran ahí construir, entender también de qué se trataba la escolaridad en estos tiempos, ¿sí? Porque no es que hay una escolaridad ideal y que esta no es ideal. Nada, digo, son escolaridades distintas. Entonces, hubo un trabajo muy fuerte. Yo vi proyectos transmedia muy buenos, digo transmedia porque trabajaban con muchos medios, entre otras cosas porque querían justamente albergar diferentes posibilidades de conexión y de acceso a tecnología, y eran convergentes en relación con un proyecto. Esos proyectos en general se deciden con los estudiantes, se toman cuestiones que son centrales y de borde al currículum, es decir, que se relacionan de alguna manera con áreas disciplinares. En general, involucraron el proceso en colaboración de varios docentes, sí, que podía ser el de lengua y literatura, el de ciudadanía y quizás uno de medio ambiente, porque había alguna cuestión vinculada a eso. Estoy ahora inventando, podía tener que ver con otro, el trabajo de una tutoría, de profesores que hacen tutoría en la escuela y ciudadanía. Y parte del tema tenía que ver con capturar la voz. Pero capturar la voz no en un ejercicio escolar, sino capturar la voz en la escena cotidiana. Entonces, con propuestas que permitían generar piezas que recuperaban la casa, el camino hacia la escuela, la situación en la que estaban estudiando, los dispositivos con los que estaban trabajando, las cosas que estaban afrontando, los miedos, las formas de construir la relación con la escuela, situaciones, no sé, que capturaban el estudiar en pijama, o el firmarse en una situación de estar conectados y con todas las cámaras apagadas, pero ellos estaban filmando mientras estaban en esa situación porque estaban en la situación. Lo que pasa es que tenían la cámara apagada en el encuentro, pero estaban completamente conectados, etcétera, etcétera. La narrativa transmedia lo que tuvo en esos proyectos es que eso mismo se expande en las redes. Entonces hay una fuerza que tiene que ver con lo que le pasa a otros chicos y chicas de esa edad que reaccionan, ¿no? En Instagram o en Twitter o a través del WhatsApp o en el sitio que pueda llegar a tener eso montado, a partir de esas piezas subiendo, ¿no? Entonces empiezan a generar también diálogos interinstitucionales muy fuertes, ¿no? O docentes, eso también fue interesantísimo, docentes que quizás hacían una propuesta en Instagram, estaba pensada para sus chicos y sus chicas, ¿no? Para trabajar algo. Pero claro, vos cuando subís una story o algo en Instagram y vos tenés un perfil que está abierto, eso queda y otros chicos y chicas de otras escuelas lo pueden ver también. Entonces pasó que lo hablamos con un docente que se llama Doso, el docente, o sea, voy a ponerle nombre porque además es una persona súper comprometida con la tarea. Me decía, ¿qué hago con esto? Porque son chicos de otras escuelas. Sigo trabajando, y le digo, seguí porque, digamos, entre los mismos chicos se había armado también una situación de diálogo, de colaboración con chicos de distintos lugares, de distintas escuelas, de distintos años, que estaban interesados en el contenido y en la forma de tratamiento que estaba haciendo Doso, porque tiene nombre y apellido, en Instagram. Y así, hay muchísimas
experiencias y propuestas que emergieron en este marco y que nos lo permitimos hacer justamente porque estábamos en un contexto de experimentalidad y de cómoda incomodidad, ¿no? Y en otra situación hubiese sido un drama, uy, el permiso, y esto es posible, y no, y mi perfil, o no lo pongo, y uso el mío, uso el otro. Esto que algunos docentes vivieron como o algunas personas, no sé si algunas personas vivieron como de un borde difuso entre la intimidad y entre la vida privada y la vida pública. Bueno, otros docentes lo capturaron muy bien y le dieron mucha fuerza para llevarlo al plano del rediseño de propuestas didácticas. Hay miles de experiencias, miles, en todo nuestro país, en Uruguay también, millones, que Uruguay ahora, pobre, están como con situaciones parecidas a las que vivimos el año pasado nosotros, de este tipo. Qué importante lo que compartís, Vero, cómo se pudo capitalizar a raíz de este contexto tan innovador, incierto, disruptivo, capitalizar estas nuevas experiencias, no solo por el ejercicio docente, digamos, que buscó estrategias, sino también por escuchar a los alumnos, esto que vos compartís, decir, bueno, cómo ellos también aprovecharon esta oportunidad, se vincularon y cómo se pudo capitalizar también el trayecto, digamos. En este sentido que vos comentabas en un inicio de qué importante y cómo se hizo foco en primer año, en los comienzos, Mónica nos acerca un comentario que dice: me interesa saber tu opinión acerca del nivel inicial en este marco condicionado por la pandemia, pensando que estas primeras experiencias de aprendizaje que de alguna manera son fundantes para aprendizajes posteriores. Moni, yo soy una admiradora del nivel inicial, es lo primero que voy a decir, ¿sí? No lo puedo evitar. Yo le contaba a Silvi el otro día en una charla íntima que yo no me pienso jubilar, pero cuando no me quede otra que jubilarme, me voy a ir a trabajar un nivel inicial y me voy a quedar ahí, y me quiero quedar ahí. Así que todo lo que yo digo tiene como cierto enamoramiento sobre el nivel. Pero dicho esto, vi el desarrollo de propuestas maravillosas en nivel inicial. Digo, una propuesta maravillosa, mira lo que voy a contar, Moni, ya lo conté en otras oportunidades, pero déjenme que lo vuelva a contar porque de verdad fue una propuesta que me maravilló. El año pasado, más en contexto virtual, una de las cosas porque había que tematizar, porque a ver, armar no importa, un sincrónico, un encuentro en vivo con chiquitos y chiquitas de edades del nivel inicial, en donde los papás y las mamás tienen que estar cerca, en donde la tolerancia a que se conecten todos o que la actividad empieza es diferente a la de un niño o una niña más grande, porque la verdad es un embole estar esperando 20 minutos hasta que estén todos conectados para empezar, ¿no? Lo digo porque eran las cosas que nos estábamos preocupando. Mucho del trabajo que veíamos era cómo dotábamos de sentido los encuentros, ¿no? Entonces había encuentros, o lo que podemos capturar ahí de lo emergente, ¿no? De lo que emerge como construcción didáctica. Encuentros muy centrados en el juego y el juego como motor. El juego como motor del movimiento, el juego como motor de la dramatización, el juego como motor de la regla, el juego reglado como algo bueno además, ¿no? Para promover y para provocar. El juego en términos del desafío para poder conectar con trabajos más vinculados a unidades temáticas que son del nivel inicial. Después, y en esos encuentros de juego había distintas configuraciones. Había configuraciones que depende, la temática podían ser configuraciones pequeñas o configuraciones a grupo completo o de salas completas o que podían ser en grupos más acotados. O sea, tenía que ver con el juego, ¿no? A veces era que un grupo dejaba una pista para otro grupo, o sea, vos ibas planificando como si fuera una ruta para que se fuera, también para generar ese sentido de comunidad y de estar todos. Después había encuentros que tenían que ver con el trabajo en torno a los proyectos, ¿no? Los grandes proyectos del nivel inicial. El cuerpo, los límites, el respeto del otro, el compartir, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con cuestiones de sexualidad. O sea, esos son como temas muchas veces muy estructurantes en el nivel. Entonces había encuentros centrados en el tratamiento de los proyectos. Entonces ahí había el trabajo con materiales, el trabajo con relatos, encuentros que capturaban
el cuento, ¿no? ¿Qué hay más lindo en el jardín que escuchar a tu maestra contar un cuento? Yo me pongo como los nenes chiquititos cuando una maestra cuenta un cuento. Me encanta escuchar a las maestras contar cuentos. Encuentros en donde solamente se contaba un cuento, y eso podía haber 90 pibitos, o sea, no tenían que ser el grupito solo, podían estar todos porque era el espacio de escuchar un cuento, y además las maestras cuentan cuentos de una manera increíble, ¿no? Estábamos todos así. Encuentros centrados en el objeto. Y este era el que te quería contar, Moni. Eran experiencias en donde, vieron que en nivel inicial muchas veces el encuentro se basa sobre el objeto, una plastilina, un color, un instrumento, pues tiene que ver con el descubrimiento, tiene que ver con algo que se trabaja. Esos encuentros eran en silencio. Fue de las cosas más emocionantes que me tocó vivir como pedagoga, como tecnóloga educativa, en mucho tiempo. Encuentros en silencio, porque claro, en la sala vos estás en silencio, manipulando la masa, o jugando con el marcador rojo, o jugando haciendo el barquito de papel. No estás hablando, la maestra no está hablando, ¿no? Se acerca en silencio, le pide que te muestre, hace un comentario. Y eran encuentros en silencio, en donde los chicos, las chicas estaban todos al mismo tiempo, compartiendo el silencio, pero todos trabajando sobre un objeto. Entonces, en ese caso eran quizás encuentros con menos niños y niñas, ¿sí? No eran tan numerosos, se podría haber hecho numerosos, pero lo que quiero traer, Moni, es que hubo que volver a la esencia del nivel. ¿Qué es lo que mejor hace el nivel? ¿No? El trabajo sobre lo cultural, el trabajo con la inversión, el trabajo con el juego, el trabajo con la narrativa, el trabajo con la biblioteca, con el relato, con temas que son interesantes, con la conexión con tópicos que son relevantes para ese nivel. Y ahí, en eso de la esencia del nivel, intentar ver cuáles eran las mejores configuraciones de grupo y de trabajo para dar sentido al encuentro, que podía durar 20 minutos el encuentro, no tenía que durar 40, y por supuesto hubieron muchos encuentros de trabajo conjunto. Esto ni lo voy a decir porque lo deben haber, ¿no? De maestras y maestros, que podían ser con maestras y maestros especiales, y las de la sala o no, o varios de la sala, trabajando en secuencias quizás un poquito más largo, y eran muchos chicos y muchas chicas, ¿no? Esto apareció mucho. Hablo mucho, ¿no? Perdón. No, excelente, porque te explayas con lujo de detalle y nos motivas a seguir escuchando y queriendo seguir aprendiendo de toda tu experiencia de análisis, pero de estar adentro del aula, que es lo que valoramos muchísimo. Para abarcar a todos los niveles, porque la verdad que esta convocatoria se extendió a todos los niveles y es muy enriquecedor, queremos acercarte un comentario que dice: ¿cómo podemos superar el preconcepto de alumnos, docentes, directivos, padres de alumnos, de que la presencialidad y la clase magistral son característicos y jerarquizadores del nivel superior? Un nivel en el que hay también otros métodos apoyados en los entornos virtuales de aprendizajes que son más ricos, valiosos que los anteriores, y no solo métodos de emergencias como si fueran improvisados. ¿Quién pregunta? ¿Dio el nombre? No. No, bueno, ahora que te escriba así, la nombramos o lo nombramos. El nivel superior, yo trabajo a nivel superior, y no me quiero ir tampoco del nivel superior, y ahí es donde tengo mi colectivo más fuerte de trabajo, que me inspira, que me apoya, están mis amigas, están mis colegas del alma ya, de la vida, con lo cual tengo un compromiso muy fuerte con el nivel superior, pero el nivel superior es de los más duros de generar procesos de revolución mental y educativa, y tenemos mucho por hacer y por aprender de los otros niveles, porque el nivel inicial generó revoluciones muy interesantes. La primaria generó reconfiguraciones o rediseños muy interesantes. La secundaria, ni hablar. La secundaria estuvo bombardeada mucho tiempo y generó procesos de transformación muy sólidos. Por supuesto, esto tuvo que ver con cierto aceleramiento digital, ciertos modelos de dotación tecnológica que funcionaron un poco como puntas de lanza, ¿no? Y permitían mover estructuras capaz que estaban estancas, porque, bueno, aparecían nuevas situaciones, nuevas escenas, entonces había un esfuerzo histórico, ¿no? Tenemos un esfuerzo histórico que ya tiene más de 10 años de rediseño y de preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Aún la didáctica clásica persiste igual. Eso sigue estando, no digo que no, pero digo, hay muchas más escenas
de transformación y muchos más colectivos que trabajan en transformaciones más sostenidas a lo largo del tiempo. El nivel superior está en un proceso arduo de rediseño didáctico de sus propuestas, ¿no? El nivel superior valora la provisionalidad del conocimiento, pero desde su propuesta didáctica no refleja ese valor que tiene la provisionalidad o el trabajo de investigación o el trabajo de discusión o el trabajo de análisis. Y sí hay un emerger ahora que tiene que ver con volver a pensar las prácticas. Volver a pensar prácticas porque todos sabemos que es insostenible tener a los chicos y a las chicas, no importa de qué edad sean, 3 horas escuchando a alguien, ¿sí? O que es insostenible hacer un traspaso automático de lo que uno hacía o cómo uno estaba organizado en la presencialidad en el marco de la virtualidad. Sí es cierto que en el caso a nivel superior hay mucha fuerza, y eso es una lástima que no lo capturemos con más fuerza, de una tradición de educación a distancia. Nuestros países son países muy sólidos en términos de tradiciones de educación a distancia. Muy sólidos, ¿sí? Que han desarrollado muchos modelos de educación a distancia, muchas universidades tienen unidades de educación a distancia, y es una lástima que no hayamos podido capturar con más fuerza. Yo creo que ahora hay otros diálogos que van a permitir esto, pero acá hay algo que quiero como mencionar. Y quiero jugar con esta idea. El docente sigue estando en el centro, pero está en el centro no porque explica, no porque recita o hace un resumen o una ficha técnica de lo que una persona puede leer sola o con sus colegas, sus compañeros, que va a ser mucho más interesante. El docente está presente porque construye experiencias y escenas educativas en donde el conocimiento cobra valor, porque genera diálogos o planteo de situaciones que realmente son desafiantes y que son problemáticas y que están al borde de las disciplinas hoy, porque realmente se conecta con lo que ese estudiante puede hacer en muy breve tiempo cuando egrese y cuando tenga una inserción plena, ¿no? En el marco de lo que esté estudiando en una sociedad, en un trabajo, en una cultura. Hay muchas experiencias de colectivos que intentan generar transformaciones. Hay algo que tiene que ver también con la universidad, es que a veces hay una lógica no solo de tribu, sino también muy cerrada, de trabajo muy individual, que este escenario ayudó a que hubiera una circulación también de experiencias y de trabajo con otros o de trabajos más profundos en el marco de lo que pueden ser equipos docentes, cátedras o áreas. Tenemos todavía mucho por hacer. En la tecnología encontramos una oportunidad interesante, pero no para poner el conocimiento como góndola, ni para hacer modelos invertidos, ni ninguna de esas cuestiones. O sea, tenemos una enorme posibilidad de generar escenarios en donde lo que nosotros trabajamos como conocimiento en el aula vaya más allá del aula, ¿no? Que se expande, que se entienda que lo que se construye en esa escena de aula no es un conocimiento de juguete o escolarizado en el mal sentido de palabra de escolarizado, sino que es un conocimiento que puede ser relevante para otros y para otras ahora, que se comprometa con respuestas que tienen que ver con los conocimientos que necesitamos tener en el marco de los distintos campos y asignaturas. Entonces la tecnología sí ofrece ahí una oportunidad para documentar, para generar experiencias educativas, para generar inmersiones y simulaciones que sean poderosas en relación con ese conocimiento, para dar voz de nuevo y generar procesos de investigación que sean profundos y que sean honestos y que sean profundamente formativos para los estudiantes, y también para corrernos del formato tradicional de la explicación, la aplicación y la verificación, ¿no? Eso es un desafío grande que tenemos, que probablemente estamos transitando, y probablemente la fuerza de los colectivos de transformación y las contrastaciones que estamos haciendo de ver qué pasa en un nivel y en otro, ¿no? Porque a veces pasa que uno no sabe lo que pasa en otro nivel y resulta que ese nivel está hace 10 años haciendo la revolución. Entonces esto también va a ayudar a que nosotros lo replanteemos. Siempre lo planteábamos porque desde universidad decíamos, che, hola, dense cuenta que los chicos y las chicas vienen de una escuela secundaria con alta dotación tecnológica. Son los mismos chicos que el año pasado estaban con alta dotación tecnológica en la escuela, con lo que eso significa, no era por el dispositivo, era por lo que pasa en la escena didáctica cuando hay alta dotación tecnológica, y ahora los recibís y ¿qué vas a hacer acá?
con esto. Así no los podemos recibir. Bueno, hoy todavía es más fuerte porque los chicos vienen con experiencias muy poderosas. Entonces tenemos una enorme responsabilidad de recrear el sistema de educación superior. Gracias, Vero, y qué importante estos espacios que vinculan universidad, escuela media, justamente para hacer nexo, para seguir analizando desde el paso de un nivel a otro todos estos aspectos que hacen tan compleja y enriquecedora a la vez la experiencia y el quehacer docente. Como última pregunta, y volviendo al título de nuestra charla, La Escuela en Burbujas, Liliana consulta cómo crear un ambiente resonante en la escuela para dar clases respetando los protocolos. Ahí ese sería en el marco de la presencialidad. Claro, en esto de burbujas, formatos híbridos, qué difícil ser resonante, ser motivador, que la clase sea enriquecedora y vincular, enriquecida desde lo vincular, con tantos protocolos, tantas restricciones. A ver, la escuela está enseñando que nos tenemos que cuidar entre todos y entre todas. Ese es un muy buen aprendizaje, ¿no? Digo, yo sé que tenemos muchos protocolos, pero hay un aprendizaje que es muy interesante, que es cuídate vos mismo, porque cuando vos te cuidás a vos misma, estás cuidando a los otros y a las otras. Y además tenés la responsabilidad de cuidar al otro y al otro. Y los protocolos están para eso, ¿no? Tienen que ver con eso. Nosotros, de los cuidados que tuvimos o que intentamos tener más fuertemente, es que, porque a veces el protocolo, con esto de la distancia, ¿no? O que no se pueden compartir objetos, ¿se acuerdan? Especialmente al principio, ¿no? Que no se podía compartir nada y que si vos entrabas tenías que ir por una senda, no sé si lo vivieron así ustedes, pero tenías que manejar esa senda y no te traspases de esa senda porque, digamos, tenía que ver con poder identificar y poder aislar esa burbuja y que los chicos no se movieran y que el docente intentara no estar muy cerca. Había un montón de cuestiones que nos empujaban, y quizás creo que viene por acá, ¿no? Que nos empujaban hacia una didáctica más clásica, porque parecía que lo único que nos quedaba hacer era pararnos adelante del aula y hablar, porque si no, no podíamos movernos, no podemos acercar, no podemos compartir una cartulina, no podemos trabajar todos juntos sobre un proyecto. Bueno, era como que se nos volvía como muy, la escena muy complicada. Para intentar evitar una perspectiva clásica, una didáctica basada en la explicación. Lo cierto es que eso tampoco sucedió, ¿no? Porque lo que empezamos a trabajar fue entender, primero, que no había escenas puras de presencialidad y de virtualidad, ¿no? Entonces tuvimos que también entender que había algunas chicas, algunos chicos que estaban conectados desde las casas y que había una escena presencial, o situaciones en donde el grupo había que desdoblarlo y las docentes estaban de un aula a otra, trabajando, y entonces la dinámica y el tipo de trabajo central que tenías que hacer tenía que ver con un trabajo autorregulado y autogestión. Entonces los docentes empezaban a tener dinámicas más de mentoría que de otra cuestión. También entendimos que las escenas de explicación, porque a veces la explicación es necesaria, explicar un tema, desarrollar un tema, no para resumirlo, sino para expresar lo que uno sabe sobre esa temática en términos de especialista vale la pena, pero que eso en vez de hacerlo en el aula lo podíamos hacer a través de un video o a través de un podcast, y que iba a ser mucho más interesante para los estudiantes escucharlo manipulando con un material y un libro, y que en la escena del aula lo que teníamos que generar era el vínculo, era el trabajo en grupo, era, bueno, en un momento dado, decíamos al principio, capaz que a ustedes también les pasó, ¿no? Decíamos, bueno, apenas entren los chicos y las chicas a la escuela, no usen dispositivos. Pero no era porque no queríamos que el celular estuviera en el aula, ¿no? Digo, veníamos peleando con que el celular esté en el aula, no se trataba de que no estuviera en el aula, era de, por favor, dejemos un minuto la pantalla y veámonos los ojos, a ver si reconocemos con las cejas y con los ojos quién es el estudiante, ¿no? Porque uno se iba acordando de los nombres de los chicos y de las chicas porque le veías la fisonomía. Acá veíamos así, y bueno, teníamos que reconocer quién era, quién no, el que después veíamos en la pantalla en el encuentro sincrónico por los ojitos y por las cejas o por algún gesto. Nos fuimos creando estrategias, me encanta esa idea de resonante, me fascina, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tuvo que ver quizás con trabajos solidarios, que tuvo que ver con trabajos en donde vos pensabas la clase, no en el marco de lo que pasaba en esa burbuja presencial, sino lo que iba a pasar en lo virtual, en lo presencial, en lo híbrido y en la casa. Pensabas la escena del aula para que en la escena del aula discutieran y hablaran,
¿no? No para explicar, porque eso lo podías hacer de otra manera, o sea, era para otra cosa, para que se escucharan entre ellos. También después pudimos ver cuáles eran los materiales y con qué protocolo se podían compartir materiales. Entonces empezamos a trabajar en algo que hace arquitectura que nos encanta, a mí me encanta, que es se llama enchinchada, ¿no? Que es esta idea de trabajar sobre las paredes. Entonces vos podías tener, generando también un recorrido, una forma de recorrido del aula, podías trabajar con otras partes de la sala que no fueran ese escritorio en el que no te puedes mover para no contagiar a nadie. Entonces podíamos empezar a trabajar en ambientes más amplios. En algunas instituciones en donde el espacio lo permitió, se empezaron a generar escenas del aula que no estaban en el aula física, sino que estaban en otros escenarios, generando también intervenciones sobre el espacio. Bueno, se fueron como gestando situaciones. Lo más interesante me parece que puede tener que ver con esto, ¿no? No es lo que solo pasa en esta escena de la presencial, sino pensar en que hay un plazo más grande. Es lo virtual y lo presencial, con los que están virtuales y los que están presenciales. Y entendiendo además que eso es completamente móvil, porque quizás hoy tenés un chico o una chica presencial que mañana está virtual en alguna situación. Y generando producciones, trabajar con proyectos, trabajar en torno a problemas, trabajar en torno a desafíos, que permitan que los grupos se autoorganicen, se autogestionen, que generen modalidades híbridas también de elaboración. No valía o no vale que los grupos sean solamente con los que están presenciales y los virtuales trabajando solos, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? Y usar ahí las posibilidades, a veces son con datos de poder generar conexiones y trabajar en producciones que puedan expandir el aula. La forma más interesante me encanta la palabra resonante, pero de resonar es quizás aquello que nosotros podamos pensar para que salga del aula, ¿no? Que genere una marca que pueda leer otro, que pueda disfrutar otro, que pueda jugar otro, que pueda disfrutar otro, con la que otro pueda llegar a aprender. Entonces, prácticas que sean solidarias y que sean colaborativas con otros niveles y con otras aulas. Excelente, Vero. Estoy segura que van a resonar muchas aulas después de esta charla, con tanto que se ha movilizado y compartido. Bueno, para cerrar, les queremos contar que Verónica va a dejar una pregunta secreta, a nuestra secreta, porque no la vas a ver. Vamos a ser todos cómplices. Nadie lo va a publicar hasta el 18 de mayo, que vamos a tener nuestro siguiente encuentro de este ciclo con Valeria Odetti. Verónica le va a dejar una pregunta a Valeria en relación a la charla de Valeria que se titula Mapeo del ser pedagógico y tiene que ver con esto que en la pandemia nos desafió la definición del verbo estar, que es estar presencial, virtual, en burbujas, todos juntos. ¿Cómo construimos estas formas de estar? Bueno, de eso vamos a charlar en el siguiente encuentro y ahora Verónica nos va a dejar la pregunta para Valeria. Bueno, a mí me gusta mucho, ustedes saben que me gusta la idea de encarnar, son verbos que me gustan, ¿no? Encarnar la presencia, habitarla, y un poco de esto, ¿no? Quizás podemos jugar con esta idea de resonancia, ¿no? El estar, ¿qué significa? Es estar pedagógico, es estar institucional, es estar que está redefiniendo el oficio docente y entonces en esa resignificación, ¿cómo podemos entonces también pensar? Vamos a quedarnos con la pregunta de la colega que me encantó, ¿no? Resonancias. El estar, pero un estar resonante, un estar que vaya hacia el afuera y que vaya hacia el más allá. Perfecto. Bueno, los invitamos a todos entonces el 18 de mayo a las 17 horas. Para escuchar la respuesta que Valeria le va a dar a Verónica en estas charlas que queremos que se extiendan a lo largo de todo el ciclo. Y con esto damos el cierre. Verónica, en nombre de la Dirección de Pedagogía de la Universidad Blas Pascal, de todos los que estamos presentes, el chat ha sido sumamente enriquecedor. Después te vamos a acercar todos los comentarios y consultas. Queremos agradecerte enormemente este tiempo que has compartido, tu generosidad, para compartir no solo tus conocimientos, sino toda tu experiencia. Realmente nos inspirás con tus ideas, con tus construcciones, con tu energía y con tu enorme convicción. Así que enormes gracias. Esperamos prontamente volver a compartir otro encuentro y bueno, gracias de nuevo. Sí, muchas gracias a ustedes. Yo de verdad me siento en casa, María Elena, Silvi, Valentina, Carla, Agostina, me siento en casa con ustedes, muchas gracias.
ya vieron, son muy cálidas. Y nada, me siento muy cerca, me siento como si estuviera ahí, me estuvieran mimando ahí. A todos los colegas, a todas las colegas, un beso enorme. No se pierdan las otras conferencias porque acá hay un continuado, entonces está bueno ir viendo como distintas perspectivas, distintos ejes que van a seguir trabajando, y además está bueno que se sigan encontrando, porque no hay forma de salir de transformar la escuela, de transformar la educación, si no es así, con un movimiento de base sólido, dialógico, creativo, y estas escenas generan eso, ¿no? Así que también pónganse en contacto entre ustedes, mándense mails, pregunten en dónde están, etcétera, etcétera. Les mando un beso grande, millones de gracias por la invitación. Bueno, gracias Vero, gracias a todos. Nos seguimos encontrando y formando redes para seguir superándonos, dando respuestas en estos tiempos tan desafiantes. Nos vemos pronto, muchas gracias. Besos. Chao, Elena. Chao, Silvi, gracias. Gracias.